Bueno, en referencia al 24 de marzo, 48 años del último golpe de Estado que se produjo en la Argentina, y es un momento histórico al cual la historia le está costando muchísimo descifrar y concretar y tratar de que definitivamente se lo pueda comprender y entender. ¿Y esto por qué sucede? Porque se le han dado muchas interpretaciones. Cada uno lo ha interpretado de acuerdo a sus propios intereses, a su manera, y la historia es una ciencia que trabaja con un método. Ese método obliga a realizar ciertos pasos para concretar una investigación y para tratar de llegar, ¿no es cierto?, a conclusiones más o menos válidas, porque siempre la historia tiene muchísimas formas de llegar a una verdad y todas pueden ser válidas si se han seguido esos pasos. Y es muy difícil que se pueda interpretar un hecho histórico si no se abordan las causas que han producido ese hecho, porque la historia no reconoce la casualidad. No son casuales los hechos históricos, son causales, es decir, siempre hay una causa que los provoca, y es lo que ha ocurrido con este golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Se comete el error de tratar de interpretar el hecho partiendo desde el mismo 24 de marzo, obviando lo que pasó antes. Y entonces es muy difícil llegar a conclusiones válidas de esa manera. Por ejemplo, digamos, ese momento, ese 25 de mayo de 1973, cuando recuperamos la democracia, una vez más, y donde el peronismo participaba de una elección después de 18 años de proscripciones, una elección que ganó ampliamente con la fórmula Cámpora-Solano-Lima, y que solamente duró 45 días en el poder. Esos hechos se fueron produciendo y el regreso de Perón, el 20 de junio de 1973, que fue caótico y que marcó un momento también muy importante en la historia argentina. Su posterior elección, la renuncia de Cámpora, su posterior elección por tercera vez como presidente de la Nación, ya estaba viejo y enfermo, por lo que su mandato concluyó con su fallecimiento el 1 de julio de 1974, y a partir de ese momento se desencadenaron hechos que realmente fueron muy conmocionantes. La violencia política fue cada vez en aumento. Se cometieron muchísimos hechos gravísimos, a pesar de que estábamos en democracia, a pesar de que estaba gobernando un gobierno constitucional, que había sido elegido por el 62,3% de los votos, y sin embargo todo eso no se respetó. Y fue un golpe de Estado que podría haberse evitado, Maxi, podría haberse evitado perfectamente si hubiese habido voluntad de parte de la dirigencia política de ese momento y fundamentalmente de parte de los legisladores, diputados y senadores que integraban la Asamblea Legislativa en el Congreso Nacional, y que de haberse reunido y haber tomado y haber seguido los pasos constitucionales cuando era muy evidente que María Estela Martínez de Perón, que había sucedido a Perón en la presidencia, ya no estaba en condiciones de gobernar, estaba con serios problemas de salud. De hecho, había pedido licencia en varias oportunidades, y si la Asamblea Legislativa le hubiese pedido la renuncia o hubiese tomado la decisión de destituirla, de reemplazarla para que se cumpliera ese mandato, seguramente las cosas hubiesen sido muy distintas. Y pocos días antes del golpe de Estado, yo no sé si puedo leer lo que decían, por ejemplo, algunos legisladores en el Congreso de la Nación, cuando reunidos, ¿no es cierto?, en la Asamblea, en vez de adoptar decisiones que hubiesen salvado a la República
de esa verdadera catástrofe, de esa verdadera tragedia que fue la dictadura militar, fíjate lo que decían, Maxi. Senadora Minichelli, esto de hoy no puede ser mi patria. Senador Frugoli, realmente frente a tanta violencia, tanta sangre, confieso que me estoy quedando sin palabras. Senador Perete, las Fuerzas Armadas están luchando para asegurar el estilo de vida de la nación. Diputado Trócoli, no hay duda alguna que a partir del 1 de julio de 1974, la República ha entrado en un plano inclinado. Todo está peor que el 25 de mayo de 1973. Grave emergencia nacional, así lo ha calificado nuestro partido, la Unión Cívica Radical. Diputado Ferreira, el país no puede transcurrir un minuto más en este desgobierno, en este descrédito interno y externo. Y acá me quiero detener porque, por ejemplo, el senador Angelós, que después sería gobernador de Córdoba, en 3 oportunidades con el regreso de la democracia, dijo: debo confesar que en el día de hoy he golpeado todas las puertas, esto 2 días antes del golpe de Estado, la del señor ministro del Interior, la de la Policía Federal, la de algunos hombres del Ejército, y el silencio es toda la respuesta que he encontrado. Desde esta banca aparezco impotente para proteger la vida de los habitantes. Los senadores de la Nación tenemos las manos atadas y no encontramos solución para asegurar la vida. ¿Quiénes le ataban las manos a los senadores? Angelós nunca lo dijo. El señor de la Rúa, también senador en ese momento, decía: el señor senador ha aludido a las perspectivas de guerra civil. Diría, señor presidente, que estamos al borde de un abismo, mueren policías a diario, caen soldados, la violencia y la inseguridad están en la calle. Diputado Molinari, ¿qué podemos hacer? Yo no tengo ninguna clase de respuestas. Y después hubo declaraciones de Ricardo Balbín, que era el presidente de la Unión Cívica Radical en ese momento, a 48 horas del golpe de Estado, afirmó: hay soluciones, pero yo no las tengo. Y lo más contundente fue lo que dijo el secretario general de la CGT, Casildo Herreras. Dijo: yo me borro, y se fue al Uruguay. Bueno, imagínate que viendo estas declaraciones que están... Todos sabían lo que se venía. Claro, todos sabían lo que se venía, pero nadie hizo nada. ¿Quién tenía que hacer algo? Ellos, los senadores, diputados, los que entre las 2 cámaras conforman la Asamblea Legislativa, que es la encargada, en este caso, de tomar decisiones en ese sentido. Como ocurrió, por ejemplo, cuando se produjo la crisis del 2001, cuando renunció de la Rúa, que fue la Asamblea Legislativa que designó, a 4 presidentes hasta que finalmente Duhalde fue el que completó el periodo. En este caso, todos sabían, ¿no es cierto?, que María Estela Martínez de Perón no estaba en condiciones de gobernar, que el país era un caos total, que el golpe era inminente, y sin embargo nadie hizo nada. Por eso digo, se ha juzgado, ¿no es cierto?, a los militares, que eso está muy bien que se haya hecho, porque se han cometido realmente delitos de lesa humanidad, y eso es indudable. Se ha juzgado a una parte de la guerrilla, que después fue indultada por Carlos Menem, pero no se ha juzgado la responsabilidad civil en este caso. Y la responsabilidad civil tiene que ver con esto que estábamos diciendo, ¿no?, que quienes tenían la responsabilidad de adoptar medidas para que el golpe no se produjera y no las adoptaron, después, con el paso del tiempo, se lavaron las manos. ¿Cómo se lavaron las manos? Aquellos que firmaron el decreto que le ordenaba a las Fuerzas Armadas aniquilar a la subversión. O sea, el decreto que se firma en el año 1975, en el mes de octubre, el decreto lo firma Ítalo Luder, porque en ese momento era el presidente provisional, porque la señora presidenta estaba de licencia, y contenía esa palabra. Entre otras cosas decía: las Fuerzas Armadas adoptarán las medidas necesarias en todo el territorio nacional para aniquilar el accionar subversivo. Y aniquilar literalmente quiere decir hacer desaparecer. Tampoco nadie se hizo responsable de esa orden mal dada, ¿no es cierto?,
a las Fuerzas Armadas. Y por eso hoy estamos con esta reticencia del Ejército y de las Fuerzas Armadas en general de querer participar en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Profesor, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.